Buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, donde estés, con quien estés y cómo estés, bienvenidos sean acá. Así somos, 100% nuestro, con nuestra sección convincente. Hoy vamos a tener un invitado, pero muy especial, un maestro, un profesor, un catedrático, Eduardo Zapene, vicepresidente de información de Radio Caracas Televisión, la emisora que cerró el gobierno dictatorial, gobierno, en fin, pero dictatorial, no democrático, usurpador, malandro, asesino, de violadores de las leyes y del derecho. Y escuchen esto. ¿Se recuerdan? Pura historia. El Observador de Radio Caracas Televisión marcó historia, marcó cosas importantes, no solamente en Venezuela, sino en América. El Observador, donde pasaron muchos que hoy están en la historia del periodismo, de la locución, de la comunicación social de Venezuela. Ya tenemos como invitado el profesor, el maestro Eduardo Zapene, para que hablemos un poco con él sobre lo del periodismo. ¿Cómo está, profesor, maestro? Bienvenidos, así somos. ¿Cómo está? Un placer. Vicente, muy buenas noches. Gusto saludarte y saludar a todos tus grandes seguidores. Ahí vamos, poco a poco. Voy a empezar con una pregunta. ¿Existe periodismo como profesión en Venezuela o los famosos comunicadores sociales, los políticos, mataron a la profesión? Porque ahora un político hace medios de comunicación. Bueno, han tratado de destruir el oficio del periodista. Gracias a Dios tenemos todavía valientes y aguerridos colegas que todos los días arriesgan su vida, arriesgan su seguridad por tratar de llevar la información más oportuna y veraz que pueden hacer con todas las limitaciones, tanto jurídicas como políticas que se les imponen. Pero lamentablemente el periodismo se ha visto muy mermado, muy diezmado. Hemos visto casos de colegas encarcelados injustamente por tratar de decir la verdad. Esa es parte de nuestro oficio. El oficio es decir la verdad. Pero eso es característico, Vicente, de los regímenes totalitarios. Ellos les interesa solamente su verdad, es una única verdad, y ellos dicen ser los dueños de la verdad. ¿Quiénes mandan más? ¿El jefe de un noticiero o el dueño de un medio de comunicación que no sabe nada, simplemente es un comerciante? Por ejemplo, me decía un amigo, defendiendo la parte empresarial, decía, si tú entras a una empresa, tú tienes que estar pegado a la línea editorial de esa empresa, el dueño, el gerente, por eso tienen ellos ahí, tienes que plegarte a las condiciones de ellos. Lo mismo pasa en un medio de comunicación, hay que plegarse, si uno saca una denuncia, una investigación, entrega esa investigación para el medio de comunicación, pero la echa para un lado porque está tocando puntos comercio, por llamarlo de alguna manera. Te voy a hacer una analogía. Cuando tú te inscribes en un club, a ti te gusta el tenis y te gusta inscribirte, por ejemplo, en el Altamira Tenis Club, tú tienes que seguir los reglamentos que impone ese club, porque así es que se lleva una sociedad organizada en base a reglamentos, en base a normas de conducta. Cuando la gente se asocia a un medio, es porque hay una identificación con la ideología de ese medio. Yo te diría que no es tan cierto que el empresario que es dueño de medios es ajeno a lo que acontece en el país. En mi caso, en el caso de Radio Caracas Televisión, los dueños eran personas que además algunos de ellos eran periodistas de profesión.
Y mira, se hacía muy interesante porque evidentemente no se trata de decirle sí a todo y de aceptar todo. Había unos debates muy profundos y mira, en esos debates sacábamos conclusiones bien interesantes porque, te repito, nadie es dueño de la verdad y Sí. si se hace tesis, antítesis, se logra una síntesis interesante. Lo que pasa es que sí, un periodista necesita tener la confianza de que tiene el respaldo del dueño de su medio. Y esa confianza se la va ganando el periodista por el desempeño de su trabajo, por la seriedad de su trabajo. En algunos casos, los medios tuvimos gente infiltrada. Tú recuerdas el caso de Andrés Izarra, que Sí. llegó infiltrado, nos lo sembraron dentro del canal, llegó siendo un muchacho con un cartel y un background de producción que había trabajado en CNN y después resulta que, mira, Hugo Chávez dijo un día al aire porque yo sembré a Andrés Izarra en CNN y porque yo sembré a Andrés Izarra en RCTV. Esas cosas pasan. Son cosas que, oye, tú no tienes un departamento de espionaje. Tú tienes una comprobación de unos documentos, efectivamente, el individuo tiene este currículum, trabajó en tal sitio, tal otro, tiene las condiciones y se da el trabajo. Y usted cree que los noticieros hoy en día están como, está muy lejos la pregunta, ¿no? Lo que le quiero decir. Pero Radio Caracas Televisión era una variedad de noticias, tocaban todos los puntos noticiosos. Eso se sigue dando en los medios de comunicación en Venezuela. No, claro, claro. Las fuentes se han ido cerrando, se ha ido limitando muchísimo el espectro. Yo recuerdo una noche en El Observador, teníamos un aproximado de 36 noticias, que si te pones a ver es un mundo, es prácticamente un periódico llevado a la televisión. Sí, Y claro. acuñamos un eslogan que era verdad, más noticias en menos tiempo porque las noticias tenían la característica que estaban en una regulación de tiempo. Había noticias desde los 30 segundos hasta el minuto y medio, dependiendo de la importancia de la noticia. Y por supuesto, se le daba a trabajos especiales, se le daba un tiempo adicional, 3, 5 minutos. Recuerda que los tiempos en televisión, y eso no es un cliché, los tiempos en televisión son muy costosos y hay que saberlos administrar. Así es. ¿Cómo ve usted la, la nueva generación del periodista en Venezuela? ¿Cómo lo está viendo? ¿Usted cree que esa nueva generación está apta para hacer el trabajo profesional del periodista en Venezuela con este régimen tan fuerte? Bueno, yo tengo muchísimo respeto por mis colegas, ¿no? Porque además hay que ver en las condiciones en las que se está trabajando. Lógicamente, si estuviéramos en un régimen de libertades, la posibilidad del crecimiento intelectual, de la capacitación académica de esos muchachos sería superior. Lo que pasa es que el periodista en Venezuela hoy en día se ha convertido en un corresponsal de guerra, un hombre que Sí. tiene que estar preparado ante cualquier contingencia. En la dotación que te dan los medios están las máscaras antigases, está el chaleco antibalas, está el casco, cosa que en la Venezuela democrática eso no existía. Eso se ha ido generando a través del tratamiento con este régimen que no respeta nada, no respeta libertad de información, no respeta derechos humanos y, y bueno, mira, yo sí creo que hacen un gran esfuerzo, todo es perfectible. Yo te aseguro que si mañana, por designios divinos, Venezuela vuelve a ser libre, hay reapertura de medios, estas generaciones van a dar la talla. Porque ¿No te está repito, optimista? ¿No está optimista con el futuro de Venezuela? siempre estoy optimista, siempre.
porque el pesimismo no contribuye a nada. El pesimismo contribuye a desestimular a la gente. Yo creo que, mira, hay, como dice la Biblia, hay tiempo para todo. Hay tiempo para reír, hay tiempo para llorar, hay tiempo para estar esclavizados como estamos, pero hay tiempos de libertad. Usted no está Acuérdate, cruzado el brazo. Usted no está perdón, cruzado el brazo. Usted no está cruzado el brazo. Usted está activo. ¿Qué está en haciendo Eduardo absoluto. Zapene? ¿Qué está haciendo Eduardo Zapene para colaborar? Veo en su Instagram, en sus redes, veo que está con el observador, manteniendo el observador, la música, todas las noticias que son importantes. ¿Qué está haciendo Eduardo Zapene? ¿Qué equipo tiene Eduardo Zapene? ¿Qué está haciendo Radio Caracas Televisión para mantenerse activo por las redes, por lo menos? Sí. Fíjate tú, yo evidentemente no estoy tan activo como cuando tenía la responsabilidad de la gerencia. El medio donde yo trabajaba fue cerrado. Nos tuvimos que venir por la necesidad, porque además había persecución personal. Pero tú nunca dejas de ejercer tu profesión. De hecho, con mi hija, Michelle, que también es periodista, al llegar a Miami estábamos buscando oportunidades. Aquí eres un número. En Venezuela es posible que tenías un nombre, una trayectoria, pero en un país extraño eres un número y tienes que empezar a buscar caminos. Lo que se nos ocurrió fue montar una academia porque en Radio Caracas Televisión tuvimos la mejor academia de televisión de América Latina, no dicho por mí, sino reconocido además internacionalmente. De Y verdad. dijimos, bueno, lo interesante de esto sería tratar de montar una academia de radio y televisión en Miami. Y lo Para están haciendo. sorpresa, bueno, para sorpresa nuestra, tenemos 2 años con Dream Factory Academy, una academia que empezó bajo esas premisas, pero que en el camino y en el intercambio con los estudiantes nos dimos cuenta que el interés hoy en día es de nuevas tecnologías y redes sociales. Tú puedes poner un curso de locución o puedes poner un curso de iluminación o de dirección, pero lo que te reclama o lo que te exige la gente que va a la academia es que les des redes sociales, nuevas tecnologías, cómo manejo mejor mi Instagram, cómo manejo mejor mi Facebook, mi Twitter. Y en eso estamos y ha sido muy satisfactorio. Por supuesto, este año como tú bien lo sabes, y como lo saben todos los que nos están viendo, la pandemia redujo toda posibilidad de dar clases presenciales. Nosotros, el estilo de nuestra academia, nos gusta no un número muy grande de alumnos para poder dar mejor calidad de las herramientas que damos, y lamentablemente, pues los espacios donde se daban los talleres y los cursos no se pudieron hacer por eso de la proximidad física. Algunos me dirán, bueno, pero lo puedes hacer por internet y en eso estamos. En este momento estamos diseñando un muy interesante webinar en donde queremos hacer el comparativo de la información en 2 tiempos, en el tiempo de los medios tradicionales y en el tiempo de las redes sociales. ¿Cuáles son las coincidencias? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Y cuáles son las herramientas de los medios tradicionales que se pueden trasladar a las redes sociales? Eso es una primicia que te doy porque es un proyecto que ya muy pronto lo estaremos anunciando en las próximas semanas. Y yo estaré apoyando eso con mi página web que se llama radioworldtv.com. Cualquier cosa más después hablaremos de eso. Pero mire, hablando de redes sociales, ahora cualquiera es un comunicador social. Ahora cualquiera grosería, se toman licor, hacen una cantidad de cosas que, ¿cómo la ve usted como Eduardo Zapene, ese gran hombre de la noticia, del observador, de Radio Caracas Televisión y de muchas cosas más? Porque usted es asesor de medios también. Sí, bueno, claro,
fíjate tú qué ocurre, Vicente. Al llegar la Internet, cambiaron muchas cosas. Cambiaron muchas cosas en el mundo. Antes, los elegidos eran los que tenían un capital para montar una infraestructura de un periódico, de una revista. Hoy en día, con unos escasos recursos, un teléfono inteligente, una iluminación, ya tú empiezas a hacer comunicación social. Lo que pasa es que, claro, el problema de todo esto es que por ser un invento tan reciente, tan novedoso, y todo el mundo tiene su teléfono inteligente o su laptop, se ha democratizado, se ha hecho en muchos casos, como tú bien lo señalabas, una orgía informativa donde no hay parámetros que te controlen y te regulen esa actividad. Están confundiendo, disculpe que haga un paréntesis, están confundiendo la libertad con el libertinaje. Evidentemente, evidentemente. Y por eso creo yo que el trabajo como el que estamos haciendo con la academia es importante, porque muchos tuvimos que quemarnos las pestañas durante 5 años en una universidad para poder ejercer nuestra profesión. Hoy en día, Juan Pérez, con un teléfono, piensa que él es un periodista y siente licencia de desacreditar gente, de descalificar gente, de decir groserías, de mostrar imágenes poco apropiadas ni que estén acordes con la ética del periodista, porque eso no lo han estudiado. O sea, ha sido sorprendente el fenómeno, pero yo creo que la gente misma rechaza ese tipo de comunicaciones y tarde o temprano esa persona que anda en búsqueda de notoriedad, que anda en búsqueda de hacerse seguidores, más bien cuando hay ese rechazo, pues quedan relegados, porque sí hay gente que transmite cosas interesantes, sí hay profesionales de la comunicación social que están valiéndose de las redes sociales para poder seguir ejerciendo su trabajo. No es fácil, no es fácil. No es fácil, no es nada fácil. No es nada fácil, y hoy en día con el TikTok y la competencia del TikTok, yo a veces me las pongo a ver, ¿no? Yo tengo una hija de 21 años que ya es profesional y está haciendo otra carrera en la universidad, y yo me las pongo a ver y hay otras cosas que ella me enseña que las veo bien, pero hay otras que yo me pongo a revisar y dejan muchas cosas que desear, ¿no? Y eso da dañando el hogar. Daña, para usted, ¿cuál es lo perjudicial en cuanto a la familia? Porque el gran problema de Venezuela, de tantos que tiene, es que la familia se corrompió. El niño llega con un iPhone, con un iPod, y los padres no dicen nada. Y si le llegan a decir, esos mismos padres están amenazados por los propios hijos y los amigos. Bueno, es que los mismos padres también les dan el ejemplo. Yo he visto familias, uno recuerda las reuniones de la familia en la mesa, con papá, con mamá, con los hermanos. Hoy en día es risible. Está cada quien con el teléfono y nadie se comunica. O sea, hay una definición muy simpática que dice: las redes sociales acercan a los lejanos y alejan a los cercanos. Y es cierto, ¿no? Ahora, ¿cómo se establece un control de eso? Es un asunto bien difícil, pero es como el que tiene un revólver, ¿no? Lo usa o no lo usa bien o no lo usa mal, el que tiene un arma. Y lamentablemente no se ha tomado conciencia de lo dañino que puede ser las redes sociales y de lo beneficioso que pueden ser las redes sociales. Eso amerita, a mi juicio, toda una campaña de concientización que está de hecho en nuestras manos, en las manos de los comunicadores expertos, de las personas que nos hemos formado para este bellísimo oficio, orientar a esas personas de alguna manera. Pero es exageradamente masivo, Vicente. Entonces, ¿quién le pone el cascabel a ese gato?
Bueno, en mi casa, desde que mi niña tiene 21 años, desde muy pequeña, yo le decía que en la mesa no cabía el teléfono. La única manera que en la mesa, y hoy en día se mantiene, el teléfono es para sacar un selfie por el momento que vamos a pasar, pero en la mesa de mi casa los teléfonos sobran, van para otro lado. Y eso es importante. Te voy a hacer una anécdota de cuando yo estaba niño. Estaba el observador Creole con Francisco Amado Pernía. Era un Claro. noticiero que marcó una etapa en la televisión venezolana. Ese observador Creole era un noticiero muy rudimentario porque eran los comienzos de la televisión. Duraba 15 minutos, de 8 a 8 y cuarto de la noche. Yo recuerdo que papá nos decía a mi hermano y a mí, ustedes ven la televisión hasta que termine el observador Creole y después se van a dormir, evitando, por supuesto, que entráramos a ver novelas y cosas de contenido de adultos. Y ya nosotros sabíamos, cuando terminaba el observador, bendición papá, bendición mamá, buenas noches, y se generó esa normativa porque también la televisión en su momento y la radio en su momento fueron descubrimientos que cambiaron a una sociedad, así como Gutenberg cuando inventó la imprenta cambió absolutamente un mundo comunicacional, ha pasado con los distintos inventos. Entonces yo pienso que con las redes sociales va a pasar. La normativa se va a ir generando espontáneamente. Lo que pasa es que es muy reciente. Mire, eh, quiero hablar de un personaje que mucha gente lo sigue, tanto de la oposición como lo sigue, claro, del oficialismo. Y hay mucha gente que lo quiere imitar, que es nada más y nada menos que este hombre que ha degenerado, ha roto la ética, la deontología, todo de la moral del periodismo, como es Mario Silva. Esas personas así, vale la pena escucharlo, no escucharlo. Usted, bueno, uno a veces lo ve, o yo en mi caso busco para ver cómo va la cosa, por dónde van los tiros, como decimos en Venezuela, para ver qué está haciendo y qué no está haciendo. Pero es un hombre vulgar, pero el problema no es tanto eso, es que se está ganando y le están dando premios nacional de periodismo, el Día del Periodista en Venezuela. Bueno, fíjate, esos son justamente los procesos que ocurren. Hugo Chávez y su banda tomaron por asalto al país y le dieron licencia a la gente a que hiciera lo que le diera la gana. Yo lo califico como el medalaganismo. Ese ha sido el espíritu de ellos. Venezolana de Televisión era un canal ejemplar. Yo tuve el honor de trabajar 10 años en Venezolana de Televisión cuando lo conducía un gran intelectual, don Pedro de Roeta, un maravilloso escritor, un intelectual que además tenía un clarísimo concepto del papel que debía tener la televisión. Y éramos muy cuidadosos porque decíamos, los canales del Estado tienen que servir de referencia a los canales privados. Un canal del Estado no puede dar el mal ejemplo. Esta gente, así como tomó el país por asalto, tomaron los medios por asalto. Y entonces, de esos valores instituidos, se ha sembrado lo que son ellos, el carácter malandril, delincuencial, grosero, falta de respeto, irreverente. Pero Mario Silva está ahí porque sus jefes se los permiten, que son de peor calaña que él. Porque si existe un hombre así, quien maneja el medio es de peor calaña que quien le dio la responsabilidad de estar en pantalla. Entonces sí, es lamentable, es bochornoso. Bueno, el mismo programa de Diosdado Cabello, ese del Mazo Dando, es un ejemplo de lo que no se debe hacer en televisión. Pero eso se los enseñó Chávez. Chávez despachaba todo el día a través de la televisión. Miraflores era un palacio que no servía para nada. Era un estudio de televisión para que el dictador lavara el cerebro del país. Esas son las cosas que hay que cambiar. Tenemos que volver a el rescate, en primer lugar, de nuestros valores. Aquello que se llamaba la urbanidad de Carreño,
que se dejó de impartir lamentablemente en los colegios, en las escuelas, donde se hablaba de moral y buenas costumbres, eso hay que traerlo de nuevo a Venezuela. Y en segundo lugar, Vicente, el rescate de las instituciones, que haya además la autonomía de cada poder, porque concentraron todos los poderes en manos de un loco y ahora su loco heredero continúa haciendo desguaces. Esa es la Venezuela que no aceptamos los venezolanos que conocimos una historia de una vida republicana ciudadana que era ejemplo del mundo. Y que era el buen sentido del pensamiento de Bolívar, ¿no? No esta guachafa que tienen ellos. Ahora, el mismo chavismo creó normas para violar el Estado de Derecho, para violar muchas cosas, como el PNI. El que no tenga PNI no salía, pero ellos todos tenían PNI y ya como el PNI era como un sello colegiado para poder trabajar en los medios de comunicación. Bueno, la ley de responsabilidad social en radio y televisión llamada Resorte fue una ley que crearon justamente con la intención de sacar del aire canales como Radio Caracas Televisión, como Globovisión y como emisoras de radio que estaban haciendo su labor. Entonces, fíjate tú, es lo que digo, esa fusión de todos los poderes en manos de una sola persona dieron el origen de que podían hacer las leyes como trajes a la medida. De hecho, la Constitución que está vigente en Venezuela fue una Constitución que fue hecha como un traje a la medida a Hugo Chávez. Lo que pasa es que después le quedó corto porque las ambiciones fueron creciendo y ya lo que decía esa Constitución más bien era incómodo para hacer sus desastres y sus actos delincuenciales. Y ahora, usted como periodista, como maestro, ¿cómo ve usted cuando un periodista es atacado por el oficialismo y por la Mesa de la Unidad? La Mesa de la Unidad dice, este es chavista, los chavistas dicen, este es escuálido. Yo pienso que está haciendo el trabajo, pero ¿cuál es el consejo que usted daría cuando empiezan las ofensas de los dos lados? Del chavismo no importa, porque sabemos de dónde viene y por dónde viene, pero cuando uno ve las ofensas del lado azul, uno dice, bueno, ¿y qué pasa? Se están comportando lo mismo que los chavistas. No hay manera de informar y de comunicar una corrupción de un gobernador de la oposición, por ejemplo. Mira, eso ha existido todos los tiempos y en eso sí tengo que ser claro y transparente, ¿no? Yo decidí, cuando tenía 17 años, que dije voy a estudiar comunicación social porque me apasiona esto por el aporte que se le puede dar al país. Yo decidí no militar en ningún partido político, porque además sentía que la militancia en cualquiera de ellos, en Acción Democrática, en COPEI o en cualquiera de los otros partidos, me iba a establecer una chaqueta de fuerza y yo no iba a poder ser un periodista libre. Y creo que fue una sabia decisión en mi época. Pero fíjate tú, a medida que fui trabajando, los adecos decían que yo era copellano y los copellanos decían que yo era adeco. ¿Por qué? Porque se hacía lo que se debe hacer en periodismo. El periodismo no puede ser complaciente. Si tú eres una persona que ejerces un periodismo complaciente, tú lo que eres es un propagandista del régimen. Entonces, mi recomendación siempre ha sido, mira, uno debe tomar las cosas como de quien vienen. Uno no debe amilanarse en su trabajo. Lo importante para cualquier comunicador es siempre tener en la mano las pruebas de las denuncias que uno está haciendo. Hay un vicio terrible de disparar desde la cintura y decir fulano de tal es ladrón, fulano de tal es corrupto, sin tener las pruebas. Ese modo, esa costumbre la impuso el chavismo. El chavismo ejerce la actividad de un tribunal en el aire de un canal de televisión o de una emisora de radio, y yo mañana soy enemigo tuyo y entonces digo Vicente es un ladrón y sin ninguna prueba salgo al aire y digo este hombre es un corrupto, es un palangrista y tal y cual y tal, tengo la libertad.
pero no tengo ninguna penalización, porque quien debe penalizarme está en mi mismo bando. Esa es la diferencia. Eso es verdad. Sí. Eso es verdad. ¿Qué hace Radio Caracas Televisión? ¿Cómo Eduardo Zapene, porque el ojo clínico que tú tenías era formidable, por Radio Caracas Televisión, los que hoy a nivel mundial, porque Sí. están regados por el mundo, están, como decimos en Maracucho, bateando bien duro, fueron descubiertos la mayoría por Eduardo Zapene. ¿Cuál era ese ojo clínico? ¿Qué veías tú? ¿Cómo veías tú a la persona que decía, este es el hombre? Mira, yo creo que es una cuestión de instinto, si se quiere, de instinto profesional, porque yo vengo de ser reportero redactor y llegué a ser vicepresidente de una empresa. Yo conocí todos los tramos y todas las escalas en las que se podía ascender en una carrera. Y no solo en televisión, en radio, y muchas veces fui colaborador de prensa escrita, fui colaborador del Nacional, colaborador del Universal. Eso te va dando como digamos, un olfato especial. Evidentemente, gente muy valiosa se formó conmigo, muy valiosa, y tengo el orgullo que mis alumnos han superado al maestro en muchísimos casos. Eso me enorgullece ver nombres, oye, Sergio Novelli, Unai Amenábar, Alba Cecilia Mujica, todos. Yo no quisiera dejar Miguel Ángel Rodríguez, que ha sido uno de mis mejores alumnos, aunque todos han sido extraordinarios. Pero también me equivoqué, Vicente, también muchas veces tuve que pasar por el trago de decirle, mira hijo, yo la verdad que te recomiendo que te dediques a otra cosa, porque esto no es tu mundo, o por lo menos no es como tú lo entiendes. Gracias a Dios más fueron los aciertos que los desaciertos. Pero sí, claro, te vas formando para ser gerente. Y esa instrucción gerencial, tantos cursos de gerencia que uno ha hecho durante la vida, te van dando justamente esa posibilidad de tener la percepción adecuada. Además, Radio Caracas tenía una gran ventaja, tenía un magnífico departamento de reclutamiento y selección de personal. Entonces, la gente que llegaba a mis manos para la entrevista inicial ya venían con un nivel de calificación de psicólogos, sociólogos que trabajaban en ese departamento de reclutamiento y selección, cosa que me aliviaba a mí mucho el trabajo. Y después el desempeño. Oye, el que es flojo, Vicente, tú sabes que el que es flojo toda la vida. El que es trabajador y es emprendedor lo es hasta el día que muere. Y eso, bueno, yo creo que fue el resultado. Tuve la pupila, tuve el instinto, pero además tuve las herramientas para poder medir quiénes eran los mejores que había cerca de mí. Gracias a Dios, a mí no me querían dar una oportunidad en un periódico que era semanario, el diario Que Pasa, que era de Gastón Guisante, por muchos factores. Decía, no, este no va con la línea de nosotros, él es más que todo empresario, pero no lo vemos más como periodista. Y gracias a Dios, a pesar de la línea editorial que tiene ahora el diario Que Pasa, ya sabemos cuál es la línea editorial de todos los medios de comunicación allá, Gastón Guisante le agradezco mucha ayuda que me dio, mucha orientación y que yo aprendí. Y su hijo Pedro Pablo Guisante, que era el director general, hasta ahorita somos grandes amigos. Y él dice, hace falta Vicente Ramírez. Yo tenía una columna que se llamaba Rancho con Sol, que era el logo de Un Nuevo Tiempo, que es la casita con el sol, y los guajiros decían, ahí viene Rancho con Sol, y se disgustaba Rosales y todo el mundo. Entonces yo dije, le voy a poner Rancho con Sol. Y de verdad que yo agarré algo, profesor, no me quiero, y creo que no me vaya a interpretar que me la estoy dando de tal. Yo agarré y empecé a escribir como escribía Connie Méndez, palabras de acentado. Yo jugaba con palabras. Una vez Rosales se tenía que reunir con Chávez y parece que al final se reunieron y yo dije, se laxó Manuel Rosales. Entonces, pero había un respeto, ¿no? Jurón, utilizaba esas palabras. Hoy en día la gente, como no sé si usted llegó a ver el diario Medio a Medio, que es muy amarillista y muy fuerte,
Sí. pero la gente le gustaba y buscaba porque le gustaban las imágenes y la manera como escribía. El caraqueño, el valenciano, les gusta que le hablen igual, que le escriban como ellos quieren y como ellos se manejan en el medio. ¿Cómo ve usted esa situación de lo académico, escribir lo académico, o escribir coloquialmente, manteniendo esa elegancia de escribir? Es que una cosa no impide la otra, ¿no? Sí, es verdad. Son medios con características distintas. Y mira, el escándalo vende. Yo estuve un año viviendo en Inglaterra y había unos periódicos, oye, escandalosísimos, pero que tenían un tiraje superiorísimo a los mejores diarios de Inglaterra. Porque, mira, hay público para todo, te repito, y parte de los que creemos en la libertad de expresión, no podemos condenar que haya publicaciones distintas. Además, sería aburridísimo que todas las publicaciones fueran exactamente iguales. A unos les ha resultado, a otros no les ha resultado, porque también ese tipo de periodismo que tú estás describiendo tiene sus limitaciones. Ellos mismos saben hasta dónde pueden llegar con esas técnicas que ponen en práctica en sus redacciones. Evidentemente, ¿qué quiere uno? Calidad en vez de cantidad. Yo prefiero calidad de información a cantidad de información, pero eso soy yo. Puede ser que cualquier persona que nos esté en este momento viendo diga, bueno, no, a mí me gusta leer de todo, desde Condorito hasta el Miami Herald. Esa es la libertad de expresión, que tú tengas la posibilidad de escoger. Eso es como que te dijeran a ti, no leas a tal autor, no leas a tal libro, porque Sí. eso es escandaloso. Y, mira, A mí me esa es dijo, otra. a mí me dijo aquí en Miami una persona con unos cuantos títulos y chileno, por cierto, me preguntó que qué me gustaba a mí de cuanto a los caricaturas. Y yo, Mafalda. Dice, tú estás loco, ¿cómo vas a leer Mafalda? Eso es de niña. Dice, no has leído Mafalda. No ha leído Mafalda, no ha entendido a Mafalda. El Sí, humor de Quino es una cosa extraordinaria, extraordinaria, porque además, más allá del dibujo, que es muy grato, porque la niña es muy simpática y los personajes que la acompañan son muy simpáticos, la profundidad del mensaje de cada tira cómica de Mafalda es para quitarse el sombrero. Es más, recuerdo una, Vicente, que me impresionó mucho, que está uno de los compañeritos de Mafalda, no sé si Manolito, está sentado en la acera, en un brocal de una acera de una calle, así como pensativo, y hay una cosita negra que está al lado de él. Y él se voltea y le dice, ¿quién sos vos? Y la cosita negra le dice, yo soy una pena. ¿Vos sos una pena? Y dice, sí, yo soy una pena. Y el personaje se levanta y la aplasta con el zapato y dice, a las penas hay que matarlas cuando están chiquitas, porque cuando son grandes lo matan a uno. O así sea, es. de un contenido filosófico, de una profundidad enorme. Y Mafalda, por supuesto, el personaje, mira, lo mejor logrado, yo te diría que comparable con el mejor humor del mundo. Hablando de humor, Cantinflas. Cantinflas. Wow, Y, y, Cantinflas. y si tú ves todavía películas de Cantinflas y el contenido, bueno, El Gobernador, por ejemplo, la película del Gobernador es espectacular. Sobre Cuando Cantinflas dio discurso. del discurso ante las Naciones Unidas, algo así. Bueno, Y hay eso uno, también es. hay uno cuando él se pone bravo con el jefe y le habla de la burocracia y explica la burocracia, algo que hizo Emilio Lovera con Laureano Márquez
en la candidatura de Capriles. Eso fue extraordinario, Sí, tanto así, profesor, que mi sí. hija es politóloga, salí de acá, graduada acá, y ella todo lo que ella vio se lo aprendió de allí. La parte de república, democracia, todo eso, lo sacó de allí, gracias a Dios. Mira, Zapata, León Zapata, Pedro León, Pedro León Zapata. ¿Para usted qué significó Pedro León Zapata? Para que lo diga. otro genio. Pedro León era la caricatura diaria a consultar. Sí, Son esos fenómenos que tienen la capacidad de interpretar de inmediato con unos trazos el sentimiento del pueblo en un día. Aquellos personajes de Zapata, famélicos, en el Huesito, en el Ranchito, con la Esperanza, Coromotico, y, y esas cosas eran la representación del pueblo. Era lo que en una oportunidad era Juan Bimba, para muchos. Juan Bimba era un personaje que después lo aceptó o lo adoptó Acción Democrática para sus campañas electorales. Pero el Juan Bimba era el venezolano de a pie, era el venezolano de todos los días, de la cotidianidad, el venezolano que te encontrabas en la calle, ese era Juan Bimba. Bueno, Zapata logró interpretar magistralmente eso, aparte de ser un hombre brillante, porque esa es otra cosa. La gente cree que el humor o los que hacen el humor son un atado de locos o algún borrachito, tú sabes, que sabe echar unos chistes y unas cosas. Tú has visto la profundidad de un Laureano Márquez, por ejemplo, la profundidad de el mismo Emilio Lovera, que además tiene esa bendición de Dios de la posibilidad de hacer tantas voces y tantos personajes a la vez. Bueno, lo que fue Joselo en su época, porque es un justo reconocimiento a Joselo. El show de sí. Joselo tenía los personajes que eran la realidad del día. Yo una vez conversando con Joselo, me decía, lo que pasa es que yo voy por la calle observando a todo el mundo y mis personajes salen de la calle, yo los extraigo de la calle, por supuesto, le pongo algunos ingredientes para hacerlos más simpáticos. Y ese es el secreto de todo buen humorista. Pero Sí. detrás de todo humorista hay un hombre inteligente, porque para mí el humor es la máxima expresión de la inteligencia del ser humano. ¿Qué Las tenía que ver Eduardo Zapene con Radio Rochela, que era duro? Muchísimo. Tú no tienes idea de lo que yo disfrutaba, además, porque para mí A ver, era como un oasis reunirme con los libretistas de La Rochela y darles ideas. Mira, con Juan Carlos Barri hicimos el Chef Guevara, que fue un personaje divertidísimo, claro, ironizando al Che Guevara, pero esa fue una idea mía, que además la gente de La Rochela, comandados por José Simón Escalona, que era dramático y humor, me permitían a mí estar en sus reuniones creativas. Y así salieron muchos personajes, pero muchos personajes. Otra cosa donde tuve un gran privilegio, te lo voy a contar porque mucha gente no lo sabe, cuando se hacía por estas calles, la novela más exitosa de los últimos tiempos en Radio Caracas Televisión, se cerraba con un personaje que se llamaba Don Lengua. Don Lengua lo interpretaba Alexander Milik, un actor ya desaparecido. El Don Lengua era un pequeño editorial que terminaba, finalizaba el capítulo del día en la novela. Y ese editorial era impresionante porque se hablaba de lo que estaba en ese momento caliente en el chisme político. Bueno, un día, yo así de atrevido, de osado, como somos nosotros, le dije a José Antonio Méndez, mira José Antonio, yo que manejo noticias todos los días, a mí me gustaría escribir un Don Lengua. Y me dijo, Eduardo, vamos a hacer la prueba a ver si te salen bien. Escribí 15 Don Lenguas, 15. Cosa que para mí, eso fue
un galardón, una medalla interna, porque mira, era probarme en otras cosas, pero eso no lo sabe mucha gente. Entonces son experiencias que vas acumulando en tu vida y que te hacen la vida mucho más grata y más interesante. Maestro, los noticieros de Radio Rumbo, esos noticieros del tin, tin, tin que le daban a la campanita, ¿cuál fue el éxito de ellos para usted? La cercanía con el pueblo. Eso, ese marimbita se llama xilófono. Y entonces era una señora se suicidó en la calle tal de la Pastora, din, 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 don. Hacían eso, ¿no? Pero tenían muchísima cercanía con el pueblo. Es más, la prueba está yo cuando era estudiante, que iba a la Universidad Católica cuando quedaba comunicación social en jesuitas. Yo estuve 2 años en jesuitas y estuve 3 años en Montalbán, en la nueva sede de la Universidad Católica. Y cuando iba en el autobús, el chofer lo que llevaba era Radio Rumbo. O sea, Rumbo, Continente eran las emisoras por excelencia del pueblo. Y es eso, es saber encontrar tu nicho, saber encontrar cuál es tu target objetivo, dónde debo yo centrarme, y por eso fueron tan famosas. Si Arturo Uslar hubiera trabajado en Radio Rumbo, de repente hubiera quebrado Radio Rumbo. Inmediato. Había un programa en Televen que lo conducía Graterolacho y 2 más, no me acuerdo. Creo que era El Camaleón, si no recuerdo. El Camaleón, sí. Era en radio y en televisión, porque El Camaleón lo transmitía Radio Capital y lo transmitía Televen. Y era con Luis Muñoz Tebar, que se conocía como Lumute. Era Lumute, Graterolacho y el otro no recuerdo. De la misma época del Sargento Fulchola, que también fue otro gran éxito. En Maracaibo también había muy buenos programas de radio, ¿no? Claro, el Mar Azul, el Mundial Zulia, había una cantidad, wow, que había allí. Y había un periódico que se llamaba El Muérgano, que era parecido al Camaleón, que fue muy fuerte, muy fuerte. Ahora, maestro, ¿qué consejo le da usted a los periodistas que están saliendo de Venezuela con el morral, con la mochila, con el título? ¿Qué es lo primero que le diría a usted? Te vas y quieres trabajar de periodista, estos son tus. ¿Cuáles son la cartilla que le diría Eduardo Zapata? Bueno, en primer lugar, algo que me preocupa mucho, porque está pasando con nuevas generaciones de periodistas. El periodista siempre tiene que tener claro que la estrella es la noticia. La estrella no es el periodista. Y eso nos lo enseñaron a nosotros en las escuelas. Uno no puede estar jamás por encima de la noticia, porque entonces ya no estás haciendo buen periodismo. La segunda recomendación, no dejar de estudiar nunca. Yo soy de los que lee, mira, hasta un folleto publicitario que me entregan en el mercado. Uno tiene que ser ávido lector, no ratón de biblioteca. Me acuerdo, Reño Tolina decía, los hombres que trabajamos en comunicación social debemos tener una cultura amplia, pero no profunda, porque el que tiene la cultura profunda se convierte en un especialista de ese tema. En cambio, el que domina todos los temas, tanto a nivel nacional como internacional, es un buen comunicador social. Entonces, mi recomendación es esa: trabajar con mucho empeño, no creerse que uno es más importante que la noticia siempre será la protagonista. Y en tercer lugar, el estudio. El estudio es lo que te da la diferenciación en la vida. Y mira, la verdad que puedo decirlo, pero con toda la autoridad, se tienen muchas satisfacciones
muchísimas satisfacciones a la larga cuando ejerces esas tres cosas en tu vida. Yo siempre le he dicho, o le decía a mis a los muchachos que hacían pasantía, que yo era tutor de barrio, decía, si ustedes no leen, no investigan, no hay nada que informar. Tienen Es que así. mantenerse leyendo, y no guiarse por el título, porque el título dice una cosa y el contenido dice otra. Eso es otra cosa, ¿no? Hay gente que te dice que son lectores de diarios y lo que son lectores de titulares. Así es. Lo mismo que ocurre con mucha gente que se la da de intelectual y entonces lo que leen es la solapa de un libro, leen el resumen del libro y entonces después ante los amigos, yo leí ese libro, es maravilloso, ese libro trata de tal cosa y tal cosa, pero lo que son lectores de solapa del libro. Sí, no nos queda Y, poquito tiempo. ah, Eh, porque yo siempre empiezo con lo que estoy con usted con el fin. ¿Dónde nace Eduardo Zapene? ¿Quién es Eduardo Zapene? Ese apellido Zapene. yo nací en la parroquia La Candelaria, una clínica que se llamaba la Clínica Córdoba, que desapareció cuando se construyó la Avenida México. O sea, pero tengo el orgullo de ser de la Candelaria de pura cepa, además. Soy caraqueño. Mi apellido es un apellido francés, porque mis cuatro abuelos eran cuatro inmigrantes franceses. Los Zapeni y los Granier, que hoy en día es un apellido muy conocido gracias a la trayectoria del doctor Marcel Granier, que viene siendo mi primo hermano y además una persona que para mí ha sido un verdadero maestro en todo esto. Mis abuelos Zapeni fueron dos hermanos, Enrique, que era mi abuelo paterno, y Francisco, su hermano, que llegaron inmigrantes de Europa buscando oportunidades. Europa estaba pasando por un momento terrible en 1800 y tanto. Y mi abuelo era armero de profesión, él hacía las armas, fabricaba las armas. Y una de las primeras armerías que funcionaron en el centro de Caracas era la armería suiza de los hermanos Zapeni. En esa casa nació mi papá y lamentablemente cuando construyeron la avenida Baral, esa casa desapareció, así como desapareció la clínica Córdoba donde yo nací cuando hicieron la avenida México. Por ¿Cuántos el hijos tiene lado, Eduardo Zapene? perdón, ¿Y cuántos hijos tiene Eduardo Zapene? tengo una hija, tengo Michelle, que además es comunicadora social, y yo digo que Dios es muy sabio. Dios no me dio 10 hijos, pero me dio una que vale por 100, por ser buena persona, por ser buena profesional, porque es una persona buena, llena de amor, que además nos ha hecho absolutamente felices a mi esposa y a mí. Ya estoy cumpliendo 45 años de matrimonio, que Wow. se dice fácilmente, pero mi esposa tiene una gran capacidad de resistencia, como tú comprenderás. Bueno, pero vamos a hablar, claro, no es fácil, porque mi esposa también me lo decía. ¿A dónde vas? Hay una rueda de prensa, hay esto, hay que correr porque me están persiguiendo. Todo eso lo vivió usted también. Sí, sí, sí. ¿Regresará a Radio Caracas Televisión? Yo, claro, que es lo que más quisiera uno. Yo te quiero comentar algo porque además, fíjate tú, a raíz del cierre, del segundo cierre de Radio Caracas Televisión, porque acuérdate que primero fue el 27 de mayo cuando nos sacaron del aire, Radio Caracas siguió 3 años más por las cableras y logramos posicionar nuestra programación entre los primeros lugares de las cableras, compitiendo con canales internacionales. Y fue tan exitoso que Chávez echó mano a la idea de la ley resorte para obligarnos a que dentro de una cablera nosotros nos pegáramos en cadenas, una cosa que era absolutamente ilegal. Después de ese segundo cierre, nos vinimos a los Estados Unidos.
Mi renuncia a Radio Caracas me separó de Radio Caracas Televisión. Lo que pasa, Vicente, es que cuando tú pasas tantos años de tu vida con vínculo con una empresa, por supuesto, está sembrada en tu corazón. Hoy en día yo no soy parte de Radio Caracas Televisión. Yo, afortunadamente, quienes han heredado lo que se llama la gobernanza de RCTV, que son ya los hijos de Marcel Granier, las hijas de Peter Botón, de los originales, son los que están manejando lo que ha quedado como ese proceso RCTV. Pero yo les doy mis asesorías, no estoy todo el tiempo vinculado a Radio Caracas Televisión. Yo acabo de hacer un proceso para el lanzamiento de las dos aplicaciones nuevas, donde tienes la posibilidad de ver tu programación, donde hay un proyecto ambicioso de que se van a poder ir transmitiendo producciones, pero mi trabajo activo de 8 de la mañana a 8 de la noche ya no es con Radio Caracas Televisión, Y veremos de mi vida, es una parte muy querida. Respondiendo tu pregunta, evidentemente me encantaría que Radio Caracas Televisión volviera. ya para finalizar, profesor, y muchas gracias por haber estado con nosotros. ¿Estará Eduardo Zapene por las redes sociales por lo menos una vez a la semana con un resumen noticioso y con esas entrevistas que usted sabe hacer? Está entre los planes. Está entre los planes. Hay algo que viene por ahí muy bonito y muy interesante. Es un proyecto que, al igual que lo que te comentaba de la academia, estamos ya dándole forma. Muchísimas gracias, maestro. Muchísimas gracias por haber participado en Así Somos y en su sección Convincente. Usted es un hombre convincente y lo merecemos. Vicente, muy agradecido contigo, de verdad. Valoro mucho tu tiempo y tu espacio. Reconozco mucho tu trabajo. Creo que eres de los periodistas buenos y serios, a los que hay que seguir, en los que hay que confiar. Tuve alrededor muchos maestros. Te deseo el mayor de los éxitos, hermano. Mucha felicidad. Que Dios me lo bendiga. Saludos a Michelle. Espero comunicarme con ella para hacer algo bueno por allí. Un abrazo. Claro que sí. Un abrazo. ¿Todavía sigue en Pangía? ¿Sigue en Pangía? Hay parte también de Pangía. Lo que pasa es que el COVID nos desarmó todo. Pero Pangía sigue como radio. Sigue ahí también pendiente. Claro. Muchísimas gracias y saludos a Edgar. Un abrazo. Con gusto. Wow. El maestro Eduardo Zapene estuvo con nosotros. Mis queridos amigos, el tiempo de Dios es perfecto. Llega temprano como llegó el maestro Eduardo Zapene. Una extraordinaria conversación, más que una entrevista. El principio empezamos por el final, porque tratamos de quién es, de dónde viene, quiénes son, la otra parte del entrevistado, pero Eduardo Zapene yo no podía dejar de hacerle las preguntas como periodista y del periodismo. Muchísimas gracias, mis queridos amigos. Recuerden suscribirse en radioworldtv@gmail, en YouTube, radioworldtv@gmail.com y nuestra página radioworldtv.com, que se conecta con las buenas noticias. Y radioworldtv.com también es radio. Suena y se escucha en todos los idiomas. Saludos a todos los que están escribiendo por allí. Gracias.